¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 63% de efectividad. Espero ayudarte y ya sabes, si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campana y dejar un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta en la que este video te damos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 10 de febrero. Empecemos con la Bundesliga de Alemania. El encuentro entre el Schalke versus el Wolfsburgo. Veamos si hay bajas. El Schalke tiene 3 bajas, 5 bajas. Y el Wolfsburgo ninguna baja. A las estadísticas. Y en las estadísticas, al Schalke de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir, que el Schalke juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. El Wolfsburgo tampoco viene jugando nada bien, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Wolfsburgo, segunda victoria para el Wolfsburgo, tercera victoria para el Wolfsburgo y cuarta victoria para el Wolfsburgo. Es decir, que el Wolfsburgo es el favorito. Con el Schalke como local, y el Schalke como local tiene un empate, 2 empates, 3 derrotas. Es decir, que el Schalke no juega nada bien como local. Y el Wolfsburgo como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas o victorias. Así que el Wolfsburgo no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Wolfsburgo está en la posición 7 con 29 puntos. Y el Schalke está último con la posición 18 en zona de descenso con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana el Schalke y un 48% a que gana el Wolfsburgo. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir, que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. De liga. Y nos vamos a la Liga de Australia, la Liga A o la Liga A-League, como le dicen en inglés. El encuentro entre el Brisbane Roar, disculpe la pronunciación, Brisbane Roar versus el Central Coast Mariners. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Brisbane Roar de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate. Así que Brisbane Roar juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Central Coast Mariners de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que el Central Coast Mariners es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Central Coast Mariners, segunda victoria para el Central Coast Mariners, un empate, una victoria para el Brisbane Roar y segunda victoria para el Brisbane Roar. Es decir, que aquí están igualados, no hay un favorito. Vamos con el Brisbane Roar como local, y el Brisbane Roar como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir, que el Brisbane Roar como local es un equipo irregular. Y el Central Coast Mariners como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir, que Central Coast Mariners tampoco juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Central Coast Mariners está en la posición 3 con 23 puntos. Y el Brisbane Roar está en la posición 10 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana el Brisbane Roar y un 58% a que gana el Central Coast Mariners. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir, que como mínimo habrá 9 corners, más 8
puntos, 5 corners. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Jupiter Pro League de Bélgica. El encuentro entre el Brujas versus el Royal Union. Veamos si hay bajas. El Brujas no tiene bajas y el Royal Union tiene 2 bajas. A las estadísticas. Y en las estadísticas al Brujas de los últimos 5 encuentros, el Brujas tiene 4 empates, 1 derrota, es decir que el Brujas se podría decir que viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Royal Union de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que el Royal Union viene mucho mejor y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para el Brujas, segunda victoria para el Brujas, segundo empate y tercera victoria para el Brujas, es decir que el Brujas es el favorito. Veamos cómo le va el Brujas como local. Y el Brujas como local tiene 3 empates, 2 victorias, así que como local no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y el Royal Union como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que el Royal Union juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Royal Union está en segundo puesto con 56 puntos y el Brujas está en la posición 4 con 41 puntos. Ambos están en zona de Copa Europea. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Brujas y un 35% a que gana el Royal Union. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Cádiz versus el Girona. Veamos si hay bajas. El Cádiz tiene 3 bajas, 4 bajas, 5 bajas, 6 bajas. Y el Girona también tiene 6 bajas. Ambos vienen con el mismo número de bajas, más de la mitad del equipo. Tomando en cuenta eso, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Cádiz de los últimos 5 encuentros, Cádiz tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Cádiz juega irregular. Y el Girona de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que el Girona también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para el Girona, segunda victoria para el Girona, 1 victoria para el Cádiz y segunda victoria para el Cádiz. Es decir, que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Cádiz como local. Y al Cádiz como local tiene 1 victoria, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que el Cádiz juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Girona como visitante, el Girona tiene 3 empates, 1 victoria, 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate, así que el Girona no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Girona está en la posición 11 con 24 puntos. Y Cádiz está en la posición 18 en zona de descenso con 19 puntos. Las casas de apuestas dan un 34% a que gana el Cádiz y un 31% a que gana el Girona. El pronóstico para este encuentro es más 3.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 4 tarjetas, más 3.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos al Calcio de Italia, la Serie A. El encuentro entre el Milan versus el Torino. El Milan que no viene en una buena racha. He dicho que está en un bajón increíble. Veamos si hay bajas. El Milan tiene 3 bajas. Y el Torino
tiene 6 bajas. Para el equipo, toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Milan, de los últimos 5 encuentros, Milan tiene 4 derrotas, un empate, así que Milan, como les decía, no viene nada bien. Aún no conoce la victoria. Y Torino, de los últimos 5 encuentros, Torino tiene 2 empates, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Torino viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Torino, segunda victoria para Torino, un empate, una victoria para el Milan y segunda victoria para el Milan. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Milan como local. Y al Milan como local, Milan tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. El Milan no juega nada bien como local. Y Torino como visitante tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias. Así que Torino se podría decir que juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Milan está en la posición 6 con 38 puntos. Y Torino está en la posición 7 con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gane el Milan y un 18% a que gane el Torino. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir que el primer tiempo habrá menos 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre Vizela versus el Chaves. Veamos de bajas. Vizela no tiene bajas y Chaves tiene 3 bajas, 4, 5 bajas, 6 bajas, 7 bajas. Tomar en cuenta las bajas para el equipo. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Vizela, de los últimos 5 encuentros, Vizela tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Vizela no juega nada bien. Y Chaves, de los últimos 5 encuentros, Chaves tiene una victoria, una derrota, 3 empates, así que Chaves es un equipo irregular enfrente. Y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, segundo empate, tercer empate, cuarto empate y quinto empate, es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Vizela como local y Vizela como local. De los últimos 5 encuentros, Vizela tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Vizela como local juega bien. Y Chaves como visitante tiene una derrota, una victoria, 3 empates, es decir que Chaves jugando como visitante es irregular, pero como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Chaves está en la posición 8 con 25 puntos y Vizela está en la posición 10 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Vizela y un 28% a que gana Chaves. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles. En sí, primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combine 3 eventos por ticket o 3 partidos por tickets. Y si te gustan los videos, no te olvides dejar un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si te hacen una consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.